las últimas novedades del caso Facundo Ferreira. El juicio se realizó en el año 2021. Como vos decías, estamos hablando del niño de 12 años asesinado en 2018 por la policía de Tucumán, en lo que primero se intentó plantear como un enfrentamiento policial y luego con la investigación y posteriormente el juicio se demostró que era un caso de gatillo fácil. Así, por lo menos, lo había dictaminado un tribunal hasta que por estos días, el viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia decidió anular el juicio. Por esta razón, esta mañana se realizó una concentración y una marcha frente al Palacio de Tribunales de Justicia en repudio al fallo de la Corte Suprema, como les había comentado recién, que como consecuencia de esa anulación del juicio realizado en 2021, deja también sin efecto la condena a prisión perpetua de los dos policías. Estamos hablando de Nicolás González Montes de Oca y de Mauro Díaz Cáceres, los dos policías que habían estado involucrados en este homicidio. El caso de Facundo Ferreira resonó en todo el país por tratarse de un niño que fue asesinado por la policía cuando en marzo de 2018, como una travesura propia de su edad, se había escapado de su casa para ir a ver una picada de motos que se corren tradicionalmente en el Parque 9 de Julio de aquí de la capital tucumana. Mientras regresaba en moto con su amigo Juan, un adolescente de 14 años, dos oficiales de la división motoristas del servicio 911 lo persiguieron y le dispararon por la espalda. Como les comentaba hace un rato, las primeras versiones policiales hablaban de que se trataba de un enfrentamiento, pero las irregularidades del accionar de la policía se visibilizaron por la inmediata movilización de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que acompañaron y siguen acompañando a la familia de Facundo Ferreira. Este caso que nos ha conmovido a todos a lo largo de este año había llegado finalmente a un juicio. En primer momento se había empezado a hablar ya de gatillo fácil, pero se pudo determinar, entre otras cosas, durante la investigación, que los policías habían demorado su ayuda al niño mientras aún permanecía con vida, que después de algunas horas recién los habían trasladado al hospital, que al ingresarlo al hospital lo hicieron como si se tratara de una víctima de un accidente de tránsito. Ese tiempo permitió además que los agentes alteraran la escena. De hecho, una de las pruebas presentadas durante el juicio fue contundente al demostrar que el primer dermotest que se había hecho y que había dado positivo en una de las manos de Facundo y en ambas manos de Juan, que era quien iba manejando la moto, era una prueba mal tomada. También las pericias demostraron que de las 12 balas que se encontraron en la escena, 11 pertenecían, las 12 pertenecían a las armas reglamentarias de los policías, 11 eran balas de plomo y una sola era bala de goma. Así también se confirmó que uno de los policías había actuado bajo los efectos de una mezcla de cocaína y marihuana, o sea que estaba intoxicado a la hora de actuar y de vestir el uniforme y portar un arma reglamentaria, ¿no? Con todas estas pruebas, el tribunal integrado por Wendy Cázar, por María Fernanda Bachler, por Emilio Páez de la Torre, los tres jueces, condenaron a Montes de Oca y a Díaz Cáceres a prisión perpetua. El viernes les había dicho, tras conocerse este fallo, Carlos Garmendia, que es el abogado que representa a la familia Ferreira, no dudó en señalar que se trata de una decisión que, cuanto menos, habla de una corte que está cediendo a las presiones de los sectores corruptos de la policía. Garmendia recordó algunos hechos concretos. Por un lado, que en un primer momento los agentes policiales habían sido protegidos por Claudio Maley, quien fuera en ese momento ministro de Seguridad del gobierno provincial. Por otro lado, también señaló que la última semana de diciembre, ¿no?, esta misma corte absolvió a otro policía que había sido condenado también a prisión perpetua por un caso de gatillo fácil. Estamos hablando de Mauro Navarro, que, como les dije, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Miguel Reyes Pérez, un homicidio ocurrido en diciembre de 2016. Además, Garmendia advirtió algo que quedó resonando en estos días y hoy particularmente, que no es casual que estas decisiones se tomen a pocos días de que inicie el juicio por la sedición de la policía que ocurrió aquí en la provincia en el año 2013. El abogado dijo textualmente que él es consciente que está habiendo presiones de ciertos sectores sediciosos de la policía que amenazan con volver a levantarse con la excusa de la crisis económica.
El abogado Garmendia está evaluando si va a apelar el fallo de la Corte, porque eso implicaría un proceso extenso de muchos años, o si va a apresurar un nuevo juicio antes que se cumpla la prisión preventiva, porque en estos momentos los imputados no deberían salir en libertad, ya que todavía están con prisión preventiva. Al anularse la sentencia quedan con prisión preventiva, porque lo que él dice es que las pruebas son contundentes y no hay otro fallo posible que no sea el condenatorio. Así que bueno, esas han sido las novedades en estos días. Estamos en una situación de mucha alerta. Las organizaciones sociales están muy preocupadas por estas decisiones de la Corte que, al decir de Garmendia, el que vemos ahí en las imágenes, está cediendo ante presiones de sectores corruptos de la policía tucumana.